cómo estamos a nivel de salud mental en el país. ¿Qué hay en los últimos estudios, en los últimos datos que han podido levantar y revisar para tratar de tener más claro ese perfil psicoemocional de los venezolanos y las venezolanas? Sí, mira, comenzamos en el 2023, ya llevamos dos ediciones, 2023, 2024, al final de este año ya lanzaremos el del 2025. Eh, una de las cosas que sigue apareciendo es que los venezolanos, por un lado, somos muy, pero muy resilientes y por otro lado, somos vulnerables o estamos vulnerables. Eso yo creo que es importante poder identificar. No es que hay algunos que son resilientes y otros que están vulnerables, sino que, bueno, que todos tenemos elementos muy buenos que nos permiten seguir caminando, seguir luchando, parándonos después de las caídas, seguir adelante. Pero bueno, tenemos nuestras alas caídas que hay que trabajar, ¿no? Eso yo creo que es un punto que ha ido apareciendo tanto en el 2023, 2024, con cada uno con sus características, ¿no? Una de las cosas es que, bueno, que en medio de las adversidades siempre nos vamos reinventando. Y aquí una cosa iraní que es importante destacar. Cuando hablamos de resiliencia, no estamos hablando de conformismo, porque incluso esa palabra mucha gente le choca porque no se está entendiendo bien. ¿Sí? No es un tema de cruzarse de brazos, esperar que, bueno, que me adapto, entre comillas, para poder, bueno, sobrevivir. Eso no es resiliencia. Cuando hablamos que el venezolano es resiliente, estamos hablando de que es la persona que, bueno, que siente dolor, siente sufrimiento, pero no se queda allí. Eso no tiene la última palabra, sino que, bueno, tiene la capacidad y busca los medios y se agrupa para poder enfrentar, para poder superar. No significa que uno es invulnerable. Al contrario, precisamente como tenemos nuestra caída, bueno, ¿cómo podemos también de una otra forma identificar, pero poder trabajar? Tampoco resiliencia es resignarse ante situaciones injustas o dañinas. Eso no es resiliencia. Resiliencia es que, bueno, es ser lo más asertivo, ni ser pasivo ni ser agresivo, sino cómo poder ser, luchar para reclamar tus derechos, para poder seguir adelante y lo que supone de otra forma no te quedarte mirando la puerta que se cierra, sino las puertas que se abren. Por eso a mí me gusta destacarlo eso. Igual con otro elemento, aunque estamos con Desde Fe y Alegría, el canal 11 de Zulia, es una de las cosas que aparece que el venezolano, uno de los principales estilos de afrontamiento y además que lo mantiene de pie es la fe. Estamos hablando de que el 85% de los venezolanos cultiva la fe, independientemente incluso del credo que tengamos, pero que, bueno, que cultiva de una otra forma y lo mantiene. Y cuando hablamos que tengo fe, no significa también que estoy de brazos cruzados esperando que un Mesías me venga y me resuelva la vida. Eso no es fe. ¿Sí? Fe es que al final, por supuesto, estando de la mano de ese Dios que nos bendice, de ese Dios que nos abraza, estando llenándonos de su espíritu, obviamente vamos teniendo fe en nosotros mismos, en lo que podemos luchar, en lo que podemos encontrar, identificando las cosas en donde tenemos nuestras traspiés para poder seguir adelante. Es tener fe en la familia, es tener fe en la sociedad, en el colegio de trabajo, en los diferentes sitios donde me desenvuelvo. Y bueno, y poder llevar a cabo procesos importantes. Eso sí me gusta, ¿verdad?, que poderlo destacar, porque a veces no se interpreta bien. Ahora, padre, y en estos dos elementos que me parecen interesantísimos, resiliencia y fe, ¿cómo se configura, si es que lo midieron o se puede luego hacer análisis para interpretar entonces cómo están los rangos de esperanza de la gente, de creer en que hay posibilidad de un futuro diferente, mejor? Sí, mira, bueno, me encanta esa pregunta que haces, porque creo que permite también identificar dos cosas. Aquí cuando hablamos de que en el retrato psicosocial desde Psicodata, hablamos de que hay resiliencia, todavía incluso trabajar, pero esa resiliencia se manifiesta que es individual. Ujú. Cuando hablo de que, bueno, se tiene optimismo, una de las cosas que aparece es ese optimismo en lo que yo voy logrando, en lo que yo voy luchando. Sí, me siento satisfecho también con lo que yo voy encontrando. Voy sintiendo que tengo control, pero cuando ya veo en mi contexto, yo siento que hay indicadores importantes de desesperanza. Hay miedo, también ese miedo colectivo y un miedo que se manifiesta de diferentes maneras, tanto en poder protestar públicamente como el tema del día a día en mi trabajo, en mi casa, en el colegio donde estoy. Es decir, no reclamo mis derechos porque, bueno, puedo perder el trabajo, prefiero más bien callarme, prefiero más bien tragarme. Además, hay otro elemento acá, que es el tema de la desconfianza. Estamos hablando que el 89% de los venezolanos
desconfiamos de la mayoría. Y entonces, bueno, esos elementos son muy críticos y que van dañando el tejido social. Entonces, bueno, tengo esperanza en lo que yo voy logrando, pero cuando veo el contexto hay mucha desesperanza, que eso tenemos que trabajar. Y por eso, cómo poder pasar de esa resiliencia individual a la resiliencia social, que es uno de los puntos que, bueno, que vamos llevando a cabo desde diferentes organizaciones. Además de este elemento que apunta, ¿cuáles otros retos aparecen cuando revisamos el retrato completo de la sociedad venezolana, al menos en los puntos que han podido medir? Sí, mira, una de las cosas que es muy buena y que complementa un poco lo que hemos conversado, una de las cosas es que hay deseo de participar. ¿Sí? Eso, mira, cuando lo medimos en el 2023, lo publicamos el 1 de marzo del 2023, donde dijimos, mira, hay mucho deseo de participar, especialmente en la gente pobre, en todo el mundo, pero se destacan los más pobres. Y ahí dicen, nos brindan oportunidades, ahí de una u otra forma se abre camino y por supuesto podemos participar. Y digo esa fecha porque en ese momento parecía que, bueno, que nadie, todo el mundo estaba profundamente decepcionado y por supuesto no vale la pena hacer nada. Y bueno, se dieron diferentes eventos sociales, y bueno, que eso de verdad que se pudo demostrar que sí hay. El 2024 nos sigue apareciendo. Inclusive nosotros volvimos a hacer una medición al final del año 2024 y sigue apareciendo ese deseo, incluso después de haber pasado diferentes eventos. ¿Qué significa? Está el deseo, hay que generar las posibilidades para que de una forma articulada, cohesionada, como país, eso se pueda dar. Porque además está el tema de, siento, bueno, que si me impulsan, me llevan a cabo una serie de cosas, por supuesto lo puedo trabajar. Pero teniendo también una gran limitación de que hay también mucha desconfianza por las instituciones que hacen vida en el país. Incluso una de las preguntas que hacemos, si tú tienes una situación muy dura, tú tienes una situación muy crítica, ¿a quién acudes? Lo primero que sale es, solamente voy prácticamente con mi familia, mis amigos. ¿Sí? Eso es prácticamente, ese es el círculo en el cual me estoy protegiendo. Nos sorprende muchísimo porque cuando uno ve los vecinos, estamos hablando de prácticamente del 50%, uno de cada dos personas, que uno esperaría que fuese mucho más, un poco dado lo que, como somos los venezolanos, como somos los maracuchos, un poco dado en el contexto donde estamos. Entonces, no, eso nos cuesta allí muchísimo. Pero cuando uno ve ya entonces compañeros de trabajo, nos sorprende que, bueno, que solamente un 40% de la gente que dice, yo me apoyo también en mis compañeros de trabajo. Entonces, bueno, esos son retos. Por un lado, hay una serie de fortalezas porque la familia nos ayuda muchísimo, pero no podemos estar de espalda a lo que supone este contexto de país. Y digo de espalda por lo que supone ese trabajo personal. Pero por otro lado, yo creo que esto sí es un llamado al Estado, a las diferentes instituciones, a la empresa, a las ONG, a los medios de comunicación, que son como los cuatro pilares que dice todo estudio, todo experto, dice, bueno, son claves para poder fortalecer la confianza en el país y bueno, lo que supone ese desarrollo social. Y sí, también tratando de encontrar respuestas a la situación psicoemocional que vivimos los venezolanos y las venezolanas. Padres, Dani le decía, em, usted hacía referencia al miedo que va apareciendo y que de alguna forma coacciona a la gente para limitar el ejercicio de su participación, aun cuando es un deseo presente. Es decir, la gente quiere participar, sin embargo hay condiciones que le limitan en poder lograrlo. ¿Cómo se expresa ese miedo? ¿Qué síntomas o qué consecuencias genera, hablando de salud mental, en los venezolanos y en las venezolanas? Mira, es importante, Dani, destacar que cuando desde la psicología estudiamos el miedo es una reacción natural en toda persona y además es evolutiva y te permite en otra forma poderte salvar de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, si me viene a atacar a alguien, hay que salir corriendo. ¿Sí? Pero el tema es que cuando ese miedo me paraliza, cuando ese miedo me bloquea, por supuesto, eso va generando situaciones muy duras y muy difíciles que van en detrimento no solamente de la persona, sino incluso del propio contexto. Eso es importante tener, porque bueno, todos tenemos miedo, reitero, pero el punto es que no nos paralice, no nos meta, no nos hundamos en nuestras cuevas,
¿sí? Para poder entonces sobrevivir, porque al final en esas cuevas nos morimos. De ahí un poco es importante partir. Cuando nosotros en Psicodata estamos preparando para la edición de 2024 esta escala sobre el tema del miedo colectivo difuso, que le hemos denominado, recuerdo cuando lo planteamos a varias personas europeas, concretamente, y viendo los instrumentos, me decían, Dani, esto es inconcebible. ¿Cómo se va a preguntar esto sabiendo que, bueno, que esto debe ser cero? Y en nuestro caso no, está apareciendo que es el tema uno, la pregunta, 57% de los venezolanos siente temor de lo que puedan hacer con su información personal. La tercera, estoy hablando de los tres primeros que fueron los más altos, ¿no? 41% le da miedo también dar su opinión porque no sabe quién le escucha. Y tercero, no protesto por temor a represión, estamos hablando de un 40%. Sí. Bueno, uno dice, hay que ser astuto, hay que ser un astuto porque además tenemos muchos motivos para poderlo sentir. Por eso tampoco hay que ser ingenuo, pero que este miedo no nos paralice, porque una sociedad llena de miedo es una sociedad que se va a fosilizar. Es una sociedad que al final, bueno, mira, sálvese quien pueda. Y eso lo vamos viendo que además con los otros elementos en los cuales estamos vulnerados, al final lo que nos va llevando de otra forma es, de otra forma, arrodillarnos. Decir, mira, bueno, hagan conmigo lo que quieran. Yo entonces voy a trabajar desde lo mínimo. Entonces, bueno, es algo que al final es un cáncer que se va metiendo en la familia, en la sociedad, que tenemos que estar atentos. Eso sí, con mucha, pero con mucha astucia. No podemos incluso tampoco, bueno, vengan para acá para que no hagan daño. No, 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 no. Sino que hay con mucha astucia. Pero aquí otra vez, la tarea del Estado, la tarea de la empresa, la tarea de los medios, la tarea de las ONG y todas las instituciones que se hacen bien en un país, cómo poder fortalecer de una otra forma los lazos para poder de una otra forma garantizar, bueno, que mi vida de una otra forma puede desarrollarse como es. Y en ese sentido, padre Dani, ¿cómo contribuir en la construcción de esos lazos, en la reconstrucción de la confianza? Porque también apuntaba que bueno, que la gente confía en su familia, pero hay una pérdida del sentido de institucionalidad bueno, que limita también la acción de los ciudadanos, porque ¿a dónde se acude cuando se requiere algún apoyo o alguna asistencia en cualquier materia? Sí, es bien complejo, comenzando por allí. Primero no se requiere tampoco de que es de sale de la noche a la mañana. Yo creo que la idea es un poco tener siempre eso como proyecto, como línea clave para que se pueda seguir. Yo creo que en estos tiempos estamos viviendo unas fuertes crisis de liderazgo, que de una otra forma son los que fortalecen de otra forma el camino para él. No solamente lo vemos a nivel de Venezuela, lo vemos a nivel mundial, toda la preocupación mundial que hay en torno a los liderazgos, ¿no? Unos liderazgos totalitarios, unos liderazgos que al final lo que me interesa es mi parcela y que, bueno, que al final nos va excluyendo, de una otra forma nos va desintegrando. Bueno, yo creo que cómo poder fortalecer esos liderazgos desde los diferentes lugares donde nos encontramos. Eso es un punto clave. Pero en lo que respecta personalmente a lo que cada uno que nos están viendo, lo que nos están escuchando, es como yo voy de una otra forma alimentando mi asertividad. Yo creo que es una de las tareas claves y eso es lo que nos va a permitir fortalecernos como personas y por supuesto ya después tienen que venir también otros actores para ayudarnos a fortalecernos en el tejido social. Y en lo personal el tema, ser pasivo, quedarse callado, estar de una forma tragándote las cosas, al final es rendirte. Por otro lado, ponerte en el lado de la resistencia, en el lado de la violencia, en el lado donde al final, y yo lo que quiero es agredir a todo el mundo, también perdemos. No hay sociedad que pueda avanzar desde allí. La idea es que podamos ser de una otra forma asertivos. Y estoy diciendo asertivo en tu casa, asertivo en el trabajo, asertivo en el colegio, en donde siento que hay una injusticia que estoy experimentando. A lo mejor no lo voy a decir en el momento porque estoy tan molesto, que al final termino siendo agresivo. Respiro profundo, o espero unas horas, o espero un día, y bueno, y poder reclamar lo que yo estoy de otra forma sintiendo que es una profunda injusticia para mí. Miren, esos detalles son tan importantes que nos van fortaleciendo y de otra forma, a través también de otras dinámicas, cómo nos va articulando como tejido social. ¿Sí? Eso entre otros detalles dentro de muchas cosas, pero reitero, es que estamos perdiendo de una otra forma esa capacidad para poder ser profundamente asertivo
y que bueno, que no nos arrodillemos ante las adversidades. En A ese mí me sentido, gusta mucho algo que uno ve en la tradición bíblica, esa historia que es súper clave, y es que ante los momentos de adversidad, históricamente, dicen los expertos en Biblia, que ha habido como tres grandes actitudes. Una, la que denominan los desesperanzados, que al final no hay nada que hacer, esperar que venga un Mesías que me resuelva la vida, y por supuesto uno anda inerte, inerte, inerte. En el otro extremo, dicen los expertos en Biblia, es los instalados. Son los que digo, bueno, yo como tengo que resolver mi vida, ¿sí? Nadie me la va a resolver. Entonces, bueno, yo me instalo ante el poder político, ante el poder religioso, ante la oportunidad que tengo, de espalda a mi gente, de espalda a la sociedad, de espalda incluso hasta mi propia familia, porque tengo que resolver. Bueno, yo tengo que ser pragmático. Al final eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, por eso la invitación es ni ser desesperanzado, ni ser instalado. Y es cuál, ahora que estamos en este tiempo de Pascua, es esa perspectiva de los resucitados. Los resucitados, si uno ve a la imagen del resucitado, muestra las heridas en las manos, en el costado, en los pies. Eso significa que la adversidad, el problema, la situación dura y difícil, eso se mantiene allí. Pero por supuesto, tenemos dos opciones como personas. O quedarnos en la cruz, ¿sí? Al final lamentándonos, o más bien seguir luchando, seguir caminando y buscando las puertas que se abren. Entonces la invitación en este tiempo es, en este tiempo incluso de Pascua, cómo vivir como resucitados en medio de la adversidad. qué tanto acude la gente a buscar ayuda profesional cuando identifica que le está costando manejar su situación, sus emociones, su salud mental en líneas generales? Buscar las diferentes alternativas. Entonces está nuestra red en Instagram, @psicología piso UCAP, las siglas de la Universidad Católica Andrés Bello. Repito, @psicología piso UCAP. Y ahora acabamos de abrir una nueva cuenta para Psicodata, concretamente. Es @psicodata BZLA, Venezuela. @psicodata BZLA. Ahí un poco de lo que voy a conversando, unas cosas que lo buscan allí y van a ver las alternativas. Pero comenzamos un poco con la pregunta, Iraní, que nos dices. Bueno, ¿cómo está nuestro deseo de buscar ayuda y cómo está esa realidad? Mira, Psicodata Venezuela 2023, en el retrato psicosocial, vimos que solo el 9.65% de los venezolanos han ido en los 2 últimos años a terapia psicológica o atención psicológica y psiquiátrica. Cuando uno lo compara con la otra encuesta nuestra de aquí de la Universidad Católica Andrés Bello, la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida, si van los 2 últimos meses, 3 últimos meses al médico, entonces estamos hablando de más del 70% de las personas. Bueno, aquí es un punto que tiene muchos, muchos elementos que analizar, ¿no? Está, bueno, primero el tema de las barreras económicas y todo el tema de barreras de acceso, ¿sí? No es nada, nada fácil. El tema de los costos se hace muy, muy difícil y en donde, bueno, tenemos prioridad. Y es la prioridad para poder el tema de alimentación, el poder tener más de la salud, poderlo tener, ¿no? Además, entonces, nuestro salario no es lo suficiente para de una otra forma uno poder disponer y muchas veces planificar, ¿no? Además está el tema del deterioro de lo que supone el tema de la salud pública, concretamente en el tema de salud mental. Es difícil, hay algunos sitios en donde otra vez se está comenzando, pero es muy, muy complicado, ¿no? Y eso, bueno, se supone la falta también de políticas públicas a nivel nacional en materia de salud mental. Entonces, hay también un tema de contexto que no es nada fácil para la gente. Pero por otro lado, está el tema también de ese estigma que hay en torno al tema de la salud mental. Yo aquí siempre insisto y no me cansaré de decirlo, cuando uno está trabajando y va a tener su seguro médico, uno en la mayoría de los seguros de Venezuela, uno firma diciendo, mira, todo lo que es el tema de salud mental, este seguro no lo contempla. Y bueno, y uno, nada, tiene que firmarlo muchas veces. Otra gente dice, mira, no lo hago. Pero que no se contemple en los seguros médicos todo lo que tenga que ver con situaciones de salud mental es muy duro y muy difícil, que al final también trae como consecuencia reforzar lo que también está el tema cultural. Al psicólogo, coloquialmente se dice, el psicólogo solamente va al que está loco. ¿Sí? Entonces, bueno, y como yo no estoy loco, por supuesto, no pienso ir. Y además mostrar el tema de que yo tengo alguna dificultad en la salud mental, es también signo de debilidad. Y yo siempre tengo que mostrarme que estoy bien en el trabajo, en diferentes contextos. Entonces, por eso,
al final yo voy buscando las diferentes alternativas solito, porque entre que no tengo dinero y además que hay un estigma, la cosa es muy dura. Pero hay también un tercer elemento, y es el peligro que tenemos que trabajar, y es que vamos normalizando el sufrimiento psicológico. ¿Sí? Entonces yo voy sufriendo y bueno, al final, bueno, es lo más normal. Sentir estrés, sentir depresión o indicadores de depresión, es nada, yo tengo que, bueno, de una otra forma me lo voy tragando. Bueno, esas tres cosas están dando muy duro para poder buscar la ayuda respectiva. Incluso en parte también de Psicodata, los tres motivos de consulta que tenemos a nivel nacional es, en primer lugar, es depresión. En segundo lugar, es duelo. Duelo por pérdida de familiares, por física y también por duelo migratorio. Y el tercer motivo de consulta, al cual ha ido a la gente a la ayuda psiquiátrica o psicológica, es la ansiedad. Luego siguen todo el tema de problemas familiares, problemas de pareja. Pero estos primeros tres están siendo muy demandados, ¿no? Incluso aquí tenemos, y de una vez hago el primer recurso que queremos ofrecer desde Psicodata, y es lo que hemos denominado la psicolínea. Hoy, todos los jueves, como hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenemos una línea gratuita, ¿sí? Que es confidencial e incluso es anónima para todo lo que son emergencias emocionales. Yo tengo una emergencia emocional y los jueves no podemos hacerlo más días porque no tenemos el dinero suficiente para poder llevar a cabo este servicio. Pero reitero, todos los jueves. Búsquenlo en nuestro enlace, en nuestra dirección de Instagram, como les he dicho, y está anclado en lo primero. Reitero, @psicodatabzla o @psicologiapisucap. Ahí encontrarán los números y encontrarán un poco toda la explicación. ¿Sí? Entonces tenemos eso. También tenemos otro de los recursos. Perdón, iba a decir, en la psicolínea, los tres motivos de consulta que están apareciendo, que nos están llamando de diferentes partes del país, en primer lugar, la gente de la tercera edad. Ha sido uno de las gente que más estamos atendiendo. Y reiteramos también, el primer motivo es ansiedad, una ansiedad generalizada. Segundo motivo, depresión. Y tercer motivo es el tema del duelo. El tema de ese duelo migratorio está pegando muy duro, está siendo como muy difícil. ¿Sí? Bueno, ante estos estigmas, ante estos motivos, hay recursos. Entonces, en primer lugar, le hemos dado la psicolínea. También, si buscan en nuestra página web, Psicología UCAP, ¿sí? Buscan la página web, van a encontrarse como varios cuadritos y dice ahí las psicoherramientas. Ahí entonces están una serie de infografías que podemos utilizar para nosotros o para socializarlos con la gente. Si yo tengo ansiedad, ¿qué cosas puedo ir haciendo antes de buscar ayuda? Si yo siento que hay una persona que está en peligro, que quiero brindarle primeros auxilios psicológicos, hay también infografía. Hay varias infografías y lo vamos a seguir alimentando. Allí pueden encontrar. También estamos teniendo unos podcasts. Tenemos incluso dos, uno exclusivamente de salud mental. Y dado que estamos en Felegría y en el Canal 11, también tenemos uno que hemos denominado psicoespiritual, donde toda la semana vamos un poco trabajando ese tema de la resiliencia y el vivir resucitado. Entonces, esa perspectiva bíblica y psicológica. Eso lo tenemos en nuestro canal de YouTube de Psicología UCAP. Y este último se llama Psicoespiritual. Padre Dani Socorro, en esto que han identificado como principales causas de visita, de búsqueda de asistencia psicológica, han identificado entiendo que le llaman estresores, los principales causas que van provocando estas situaciones en los venezolanos. Mira, tenemos dos fuentes. La primera fuente que aparece también en el retrato, que quienes están escuchando, como lo he repetido mucho en estas redes, ahí también lo pueden encontrar. Una de las preguntas que hicimos fue, ¿cuáles son tus principales estresores? El primero que aparece, 47% de la población, ¿sí? Dice el tema económico. ¿Sí? No tengo dinero. ¿Sí? Una de las cosas, eso me preocupa muchísimo por todo lo que tengo que desarrollar, todo lo que voy a necesitar. El segundo estresor está siendo el tema de la salud. Si me enfermo, ¿cómo puedo hacer? Muy relacionado incluso con el primero. Bueno, ¿cómo poder atender, a dónde acudir sabiendo que los servicios están en condiciones muy críticas? ¿Qué puedo hacer? El tercero hace referencia más al personal. En estos últimos tiempos, y digo estos últimos meses, donde voy dando conferencias junto con mi equipo de Psicodata, en diferentes sitios, nosotros hacemos encuestas in situ, en el lugar, un poco para poder ver,
que no solamente se vea el retrato, sino también cómo está la gente que forma parte de ese encuentro. El tema político está pasando al segundo lugar, es uno de los puntos como muy, muy, muy duros. Si nos vamos al tema de la psicolínea, el punto del duelo migratorio, cuando he insistido lo de la gente de la tercera edad, está siendo como muy, muy afectada. Y ahí una vez fui a dar también una conferencia sobre el tema del psicorretrato, me decía una señora, es que nosotros somos unos padres huérfanos de hijos. Sí, estamos huérfanos de hijos. Entonces, esa situación está siendo como también muy dura. Además, el tema del contexto país, el tema de la incertidumbre, que independientemente de la postura política que tengamos, vivimos siempre con profunda incertidumbre. Eso va generando, además, toda la fotografía, esto se va combinando y bueno, nos va llevando a veces por situaciones críticas. Y aquí es donde Iraní insistimos. ¿Sí? Vemos que cada día nos está costando mucho más llevar a cabo nuestra rutina, hay que buscar ayuda. Ahí va mi siguiente pregunta, padre Dani Socorro. ¿Cuándo? ¿Cómo identificar qué es el momento de buscar apoyo, de entender, de asumir que no tenemos por qué ser todopoderosos y superhéroes y resolver el asunto solo, y que pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino más bien una responsabilidad con nosotros y con nuestro entorno? ¿Cuándo lo identificamos para nosotros y cómo podemos hacer para identificar y ayudar también a quien tenemos alrededor para que logre ver la necesidad y aproveche la posibilidad de tener un acompañamiento profesional? Mira, aquí comienzo por un ejemplo. Todo gran atleta, atletas de alto nivel, de alta competencia, siempre tiene detrás a un psicólogo. Para yo incluso poderme desarrollar o cómo poder tener estas ayudas y poder garantizar. Y por eso entonces abro como ante dos puntos. Uno, cuando yo me siento mal, ¿y qué significa mal? Que yo no pueda dormir, no esté durmiendo muy poco, con mucho insomnio, lleno de preocupaciones. Eso hace que, bueno, que al final cuando me levanto, ya cuando me dispongo a hacer las cosas, voy siendo mucho más lento. El tema de que no me logro concentrar, o incluso hay gente que ni siquiera se quiere levantar, porque bueno, ya hay unos indicadores de depresión, que al final nada que me cuesta, que me obligando. Incluso el tema de no me quiero bañar, no me quiero arreglar, pintarme, las mujeres, todo lo que eso significa, ya es unos indicadores de alarma que hay que buscar ayuda. Yo voy al trabajo y siento que no voy rindiendo, estoy irascible, entonces la pago con mis hijos, la pago con mi papá, quien estoy cuidando, mi mamá que estoy cuidando, y además entonces me siento culpable porque al final yo lo quiero, pero ya estoy tan estresado que no voy aguantando. Hay que buscar ayuda inmediatamente, en donde ya te comienzas a aislar, en donde ya al final se va deteriorando tu mundo de relaciones, tu mundo de vinculaciones, en donde en otra forma ya no vas encontrando, a medida que estás progresando, vas encontrando motivos para seguir viviendo, para seguir luchando. En eso hay que buscar ayuda. Y ahí les invito, así, pensemos en, si no puedo, que la gente que tengo alrededor, que me pueda ayudar, por lo menos indicarle, decir, mira, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Y después, bueno, buscar esa ayuda profesional. Y aquí otra de las cosas, Iraní. Estamos en un momento en donde la psicología está siendo muy famosa, especialmente después de la pandemia, en donde, bueno, hay mucho interés por ello. Y están también surgiendo gente que se está haciendo pasar por psicólogo, que está de otra forma haciendo desde otras formas de poder acompañar gente con diferentes denominaciones y que no están preparadas. Entonces, por eso, si vamos a buscar ayuda, es importante identificar, nosotros los psicólogos estamos federados, ese número de federación. Eso es importante poderlo también ubicar. Así como, bueno, buscar las diferentes alternativas. Y aquí voy a adelantar una noticia que va a ser noticia en las próximas semanas. Desde Psicodata Venezuela vamos a lanzar lo que es el Psicomapa, que es donde será un servicio donde la gente de cualquier rincón del país pueda ver qué acceso tengo yo o posibilidades tengo yo para atender psicológica, psiquiátricamente y psicosocialmente. Pero esa es una noticia que daremos la próxima semana.